Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos envía la muerte. Uno de los poemas más conocidos en la literatura peruana y extendidos a nivel internacional es el perteneciente a César Vallejo, Los Heraldos Negros. No podría hablarse de otro poema más emblemático en nuestras letras. Y cabe hacernos la pregunta, ¿cómo fue el recorrido del poeta peruano para llegar a la inmortalidad literaria? El día de hoy te invito a recorrer conmigo la vanguardia peruana y a su figura principal, César Vallejo. Primeramente, en cuanto al contexto histórico, debemos mencionar que el Perú durante la época de 1920 a 1930 pasaba por una etapa de cambios. Nos encontrábamos bajo el periodo de gobierno de Augusto Bernardo Leguía, más conocido como el Oncenio de Leguía. Cabe mencionar que durante su periodo de gobierno se daba la llegada de varios capitales norteamericanos a nuestro país. De la misma manera empezaba el proceso de modernización en nuestra sociedad y al mismo tiempo, en el plano político, surgían los denominados partidos de masa. Los más populares entre ellos son el APRA y el Partido Comunista Peruano. Debemos decir que también en Europa la situación era convulsa, puesto que en el viejo continente se sufrían los estragos de una de las más devastadoras guerras que va a acontecer en nuestra historia, la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, en la Unión Soviética triunfaba el comunismo, ya que en 1917 se había dado la famosa Revolución Bolchevique. En cuanto al plano literario, debemos mencionar que a partir de estos conflictos bélicos y de los resultados nefastos que ocurrieron en Europa, va a surgir un movimiento artístico muy interesante y a la vez muy rebelde, la vanguardia. Esta va a surgir como una respuesta a todos los preceptos anteriores que se venían, es decir, como el mundo había cambiado radicalmente a raíz de las guerras y los conflictos armados que se habían dado en múltiples partes del planeta, la vanguardia va a surgir como una respuesta anárquica, porque va a poner en tela de juicio todos los aspectos morales que habían regido el mundo por aquellos años. Es así que, al mismo tiempo, en el Perú, esta corriente literaria llega a mediados de 1920 y se instaura con una fuerza avasalladora, la cual va a renovar nuestra literatura. ¿Qué pasaba en el Perú en el plano literario? Pues nuestro país se libraba del lento proceso que había pasado con el modernismo y el posmodernismo. Se puede decir que el paso de Rubén Darío en las letras sudamericanas ya estaba llegando a su fin, puesto que había una enorme cantidad de imitadores suyos, y entre ellos vamos a ver incluso a César Vallejo en su primera etapa. Primeramente debemos mencionar que el vanguardismo peruano se caracterizó por las siguientes pautas. Número 1. Ruptura con la métrica tradicional. Es decir, van a aplicar mucho el versolibrismo, van a desechar la rima, la métrica, no se van a ver los sonetos antiguos y más aún, van a aplicar los llamados caligramas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a leer poemas en modo estrófico. Ahora, los poetas van a emplear la hoja en blanco como un elemento lúdico. Es decir, van a formar imágenes con las palabras y se va a convertir el poema como un objeto artístico, un objeto plástico. Del mismo modo, hay que mencionar que dentro de la vanguardia peruana hubo dos grandes vertientes. La primera va a ser la vertiente indigenista, la cual va a hablar precisamente del problema del indio en nuestro país. Y el siguiente va a ser la corriente cosmopolita, en la cual se va a hablar acerca de la tecnología, del vértigo, el futurismo, el simplismo, entre solo un ejemplo de algunas corrientes. Dentro de los representantes de la vanguardia peruana, debemos mencionar que tenemos a grandes exponentes. Uno de ellos es Martín Adán, con su texto llamado La Casa de Cartón.
Otro de ellos es Javier Abril, con textos bastante cosmopolitas. De la misma manera, Gamaliel Churata. Y también uno de los más curiosos es Carlos Oquendo de Amat, quien nos va a presentar un libro de poemas denominado 5 metros de poemas. Tú te preguntarás por qué es el nombre, y es que curiosamente su texto tiene esta particularidad de medir exactamente 5 metros. De eso se trata La Vanguardia. Ellos apelan mucho a la creatividad, al anarquismo, se desligan totalmente de las normas de la gramática española para dar un uso lúdico a lo que van a ser las letras. Pero sin lugar a dudas, el máximo representante del vanguardismo peruano es César Vallejo. César Vallejo, nacido en el año de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, fue el último de una familia de 11 hermanos, rodeado de un ambiente familiar muy unido y una vida campesina. Desde temprana edad demostró tener grandes dotes para las ciencias como la biología y la química. Es así que tiempo después va a iniciar estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, lo cual sin embargo quedará trunco puesto que no dispone de los recursos económicos para continuar con ello. Más adelante viajará a Lima, donde conocerá a los grandes representantes de la literatura peruana, como van a ser Abraham Valdelomar y el grupo Colónida. De la misma manera, conoce a José Carlos Mariátegui, con quien entabla una profunda amistad. Pero cabe ver que el panorama económico para César Vallejo no se diferenciaba del que padeció en Trujillo, puesto que nuevamente inicia estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los cuales sin embargo deja a medio camino. Es así que en 1915 va a recibir la noticia trágica de la muerte de su hermano mayor, Miguel. La tragedia no podía venir de una manera más intempestiva, puesto que César Vallejo vivía etapas no muy gratas en Lima, dado por el hecho de que padecía ciertos problemas económicos y también problemas en el plano sentimental. Es cierto, César Vallejo también fue de aquellos que sufrieron por amor. De la misma manera, en 1918 vuelve a recibir un duro golpe en cuanto al plano familiar: la pérdida de su madre. Fallece el mismo año en que César Vallejo lanza uno de sus libros más célebres, Los Heraldos Negros. Este libro se caracteriza justamente por presentar una serie de poemas que van a tener un tono modernista. Cabe mencionar que dentro de él se siguen los lineamientos del modernismo que se habían quedado heredados de Rubén Darío. Es decir, el texto presenta una gran cantidad de sonetos. Los temas que trata son la familia, la soledad, el ande, el amor y la unión familiar. Del mismo modo, en este poema puede verse el uso de neologismos, términos provincianos, un amplio uso de las metáforas y al mismo tiempo César Vallejo habla constantemente de la religión en sus poemas. Y es precisamente dentro de este poemario que se encuentra el poema más conocido y difundido de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Y un dato curioso que debo dar, estimado vidente, es que el poema Los Heraldos Negros fue recitado tantas veces y por tantas personalidades. Uno de ellos precisamente va a ser Ernesto Che Guevara, quien en un audio mandado a algunos compañeros suyos va a recitar este famoso poema y haciendo un homenaje a César Vallejo. Pasamos años más adelante y César Vallejo va a retornar a su tierra, volverá al norte del país, donde conocerá al denominado Grupo Norte, donde va a relacionarse con grandes figuras de la intelectualidad peruana, como José Sabogal y otro de los más conocidos en el ámbito político, Víctor Raúl Haya de la Torre. Así es, el fundador del Partido Aprista Peruano. La etapa de César Vallejo en el norte se va a ver interrumpida por un grave problema, puesto que al verse inmerso en una batalla campal ocurrida en el norte del país, donde se celebraba una fiesta patronal, César Vallejo se verá vinculado de manera accidental y por ello será encarcelado por un periodo de 113 días, los cuales van a cambiar profundamente la visión de nuestro poeta. Nuevamente retornará a Lima, donde en 1922 publicará uno de sus libros más célebres, Trilce.
Este poemario es uno de los más originales de César Vallejo, puesto que es aquí donde nace su etapa vanguardista. Las características que va a presentar es que sus poemas van a romper con la métrica tradicional. Ya no se va a apelar al soneto, ya no se apelará a la forma estrófica común. Utilizará mucho el verso librismo, aplicará términos inventados y más allá de los neologismos, romperá con la gramática y la sintaxis tradicional. Del mismo modo, dentro de su poema Trilce, nuevamente recurre al tema de la soledad, el pesimismo, la religión y más aún, su etapa en la cárcel. Puede decirse que dentro de los poemas de Vallejo hay una veta muy personal donde su vida se va a reflejar en su poesía. Ahí cortamos. La crítica va a considerar a Trilce como uno de los textos más complejos de César Vallejo, lo cual no le quitará ningún mérito, puesto que es uno de los textos más trabajados y quizá con una marca personal de César Vallejo imborrable. Pero cabe añadir que, volviendo al ámbito vivencial de César Vallejo, un año después, precisamente en 1923, César Vallejo se verá obligado a salir del país, puesto que pesaba sobre él una persecución, lo cual lo llevaba al peligro de volver a la cárcel. Y es así que, juntando los pocos recursos que tenía y algunos pagos que se les debían, César Vallejo se embarca a Francia en 1923, de la cual nunca más regresará. Durante su estancia en Francia, César Vallejo va a desarrollar grandemente su veta humanística, puesto que va a conocer muy de cerca el comunismo en Rusia, ya que va a realizar múltiples viajes a la Unión Soviética y del mismo modo viajará a España, donde conocerá de cerca los horrores de la Guerra Civil Española. Cabe mencionar también que durante su etapa en Francia conoció a grandes personalidades de la literatura mundial. Se relacionó íntimamente con Vicente Huidobro, con Miguel de Unamuno, con Tristan Tzara y con André Breton, precisamente los máximos exponentes del vanguardismo europeo. Es por ello que César Vallejo va a experimentar durante su obra, puesto que nos va a presentar múltiples poemas donde va a acontecer un accionar confesional. Es decir, va a verter parte de su vida en muchos de sus poemas. Y precisamente es aquí donde se establece una nueva etapa en la poesía de César Vallejo, su etapa humanística. Cabe mencionar que también a esta etapa se le ha mencionado como la etapa socialista, puesto que dentro de sus poemas hay múltiples mensajes respecto al socialismo ruso. Y debemos hablar precisamente de la obra Poemas Humanos. En esta se van a presentar múltiples temas con respecto a la soledad, la solidaridad, el ser humano, el dolor, el pesimismo y la reflexividad. Del mismo modo, César Vallejo va a expresar una poesía ya no cargada de metáforas ni muchas figuras literarias, sino más bien una poesía con una fuerte carga de compromiso social. Una mirada al ser humano desde sus más íntimos sentimientos solidarios. Cabe mencionar que este texto se publicó en el año de 1939 y al mismo tiempo surgía también el texto España, aparta de mí este cáliz. Texto breve donde se presentan 15 poemas en los cuales se va a hablar precisamente de la Guerra Civil Española, donde César Vallejo va a exponer su preocupación grande por el tema del dolor humano, el abandono, la irracionalidad de la guerra. Y es aquí donde, estimado lector, tú encontrarás el poema Masa. Cabe mencionar que estos dos libros de poemas, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, fueron publicados póstumamente, puesto que César Vallejo falleció en el año de 1938 en un hospital de Solidaridad el 15 de abril a las 9 de la mañana. César Vallejo abandonaba este mundo, dejando múltiples poemas aún sin reunir y publicar. Es así que se cumplía uno de los vaticinios que César Vallejo había ya mencionado en uno de sus poemas: y me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Fue entonces que César Vallejo había dejado una larga data de sus poemas y estos van a ser recopilados por su esposa, Georgette de Vallejo.
hay que mencionar también que la recopilación estuvo a cargo del famoso historiador peruano Raúl Porras Barrenechea en compañía de la viuda de Vallejo, los cuales fueron publicados en 1939, con lo cual César Vallejo pasaba a la inmortalidad. Es así que a la muerte de César Vallejo se va a cerrar la etapa vital de un poeta que pasó una vida llena de sinsabores y momentos pesimistas. Sin embargo, con todo ello nos va a mostrar una poesía cargada de múltiples sentimientos, una reflexión sobre el ser humano y de cómo el dolor puede provocar en el hombre una reflexividad tan grande que lo lleva a compararse con los demás. Debe mencionarse al mismo tiempo que César Vallejo no fue muy difundido en el Perú, sino después de su muerte. Es a partir de 1960 en que César Vallejo toma un realce muy alto en el Perú. Y es por ello que César Vallejo quedará enmarcado como una de las grandes figuras de la literatura mundial y uno de los más célebres en la literatura peruana. Espero que este video te haya servido de mucho y recuerda, la lectura puede mucho.